Muy buenas noches a todos y a todas. Aquí nuevamente con ustedes el doctor Eduardo Lugo. Yo soy el director del proyecto Impacto Juventud y también soy profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Durante las últimas semanas hemos tenido unos cuantos Facebook Live para discutir diferentes temas de actualidad. Durante el día de hoy tenemos un tema bien importante. Nos estamos uniendo a un evento que no solamente es a través de Puerto Rico, sino que también se está transmitiendo en Estados Unidos y en 5 otros países del mundo, para discutir un asunto de suma importancia para nosotros, que es el asunto del cambio climático y el calentamiento global. Estamos haciendo este evento durante el día de hoy coorganizado con la doctora Marla Pérez, quien es presidenta de la Sociedad Nacional de Biología Beta Beta Beta, capítulo Zeta Delta, de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y nos encontramos durante el día de hoy con 3 distinguidos panelistas que nos van a estar hablando sobre propuestas concretas para atender el asunto de cambio climático y calentamiento global y sus efectos en Puerto Rico. Para hablar un poco acerca de la estructura de esta actividad, primeramente le quiero dar las gracias por estar con nosotros en esta noche. Vamos a tener una dinámica un poquito diferente a lo que generalmente hacemos en nuestro Facebook Live. Primero, ya mismito vamos a estar viendo un video de 5 minutos sobre el tema de cambio climático y calentamiento global. Luego de eso, vamos a tener unas presentaciones por 3 distinguidos panelistas, a los cuales voy a estar presentando un poquito más tarde. Y estas personas nos van a estar ofreciendo propuestas concretas de política pública para poder atender los problemas de cambio climático y calentamiento global. Luego de eso vamos a tener un periodo, cada uno de ellos va a tener 15 minutos para presentar, y luego de eso vamos a tener un periodo de 15 minutos donde nos gustaría atender preguntas y comentarios de ustedes, particularmente preguntas para nuestros panelistas. Así que sin más preámbulo, vamos entonces a ver un corto video acerca del tema que vamos a estar trabajando. Welcome to Solve Climate by 2030. Today, universities in almost all 50 U.S. states, Puerto Rico, D.C., and several other countries are hosting state and region-wide webinars focused on ambitious and feasible things that we can all do in our cities, our towns, and states in the coming year to really move the needle on climate change. Here is the most important idea to take home today. What you do locally will change the future. The U.S. state of Georgia is a top 10 solar state. The neighboring Sunshine State of Florida has very little solar power due to outdated laws and regulations. When we launched Solve Climate a year ago, we could never have imagined that today, entire countries and much of the world's economy would be shut down, with hundreds of thousands of people ill, thousands having passed away, and our health systems overwhelmed. I take that back. We could easily have imagined this. Our health experts and scientists warned us this was coming. After SARS and MERS, they told us this was coming, and yet we didn't take preventive action. We didn't prepare. COVID-19 has shown how fragile our health and economic systems are to extreme events. Our scientists have told us clearly that unchecked, climate change will turn our lives into an unending series of extreme events. Floods, droughts, rising sea levels, pests and disease, more extreme storms and hurricanes, all of this leaving hundreds of millions of people homeless and on the move. We can change this. We still have time to change that future. Last year, the world's top climate scientists told us that we have until 2030, 10 years now, to cut global warming pollution aggressively in order to stabilize the climate at the low end. That warning was the genesis for this national and international discussion today on how to solve climate by 2030. Solving climate in 10 years, that sounds challenging. And yet fixing the energy half of climate change by 2030 is looking more, not less likely than it was 4 years ago. The cost of solar and wind power, batteries, and electric vehicles have plummeted. In many cases, they are less expensive now than the fossil fuel power that causes global warming, and they are getting cheaper every day. Already, utility-scale wind and solar, big solar and wind farms that feed power into the grid, these technologies are crushing fossil fuels in much of the U.S. In Colorado, Idaho, and California, renewable bids are coming in at half the price that the cheapest fossil fuel plants can do. And this is where rooftop solar and battery systems are headed in the near future.
On the vehicles front, all the major manufacturers see this coming. Mercedes-Benz announced last fall that they have designed their last gasoline-powered car. Going forward, every new model of theirs will be electric. Combining electric-powered vehicles with the impact of driverless technology, we could see a very rapid transition away from gasoline-based cars to EVs in the next decade. All this progress was the result of a major technology push by national governments, starting in America in the 70s and then ramping up with the Danes, the British, the Japanese and Koreans, the Germans, and most recently the Chinese and Indians. Government policies have brought these industries to scale, and now the market is taking over, and renewables, battery storage, and electric vehicles are on track to deliver power and transportation at prices unsubsidized that will lead to major disruptions of energy markets in the 2020s. Can we get there fast enough to solve climate? Well, this is where you come in. With plummeting prices for renewables and electric-powered transports, the pace of the clean energy revolution will no longer be determined by Washington, D.C. and other national governments. Instead, the core action is going to be in your city, at your electric utility, and in your state capital. The key to solving climate by 2030 will be clearing the path at the local level to rapid deployment of solar, wind, battery storage, and electric vehicles. We need to get rid of outmoded laws and regulations that are holding back the transition. Florida needs to take the lesson from Georgia. It's imperative that we have justice in this transition. We have to make sure that the millions of green jobs that are created are jobs for all, and that everyone has access to clean, affordable power and mobility. Today, in Nebraska and New Jersey, in Idaho and Alabama, in Bangladesh and Brazil, we're going to find out what are 3 ambitious but feasible things that we can do right at home to smooth the path for clean energy and to bring energy justice to our communities. Following the webinar, I hope you will join a group or class discussion about what you can do to make these solutions real. And what next? Well, this summer, young people in particular have a terrific opportunity to both support climate solutions and gain valuable job skills in a down economy. The most powerful thing you can do to solve climate by 2030 is to join the political campaign of a candidate who best represents your views on climate solutions. In doing that, you'll also learn how to communicate, you'll gain courage, and most importantly, be part of a creative, strong, powerful vision for the future. COVID-19 is giving us a stark lesson about what happens when we ignore warnings from science. Today, we'll see how 10 years can be enough time to drive the climate solutions that we need, and that the future will be what we make it. Thank you for the work you will do to solve climate. El asunto del cambio climático es un asunto que evidentemente nos compete a todos y a todas, es un asunto apremiante. Sabemos que estamos viviendo momentos sin precedentes con la pandemia del COVID-19, pero no podemos perder de perspectiva que el asunto del cambio climático a nivel mundial y en nuestro país tiene unos efectos severos que tenemos que atender. Y para eso, durante el día de hoy, tenemos 3 invitados distinguidos que nos van a estar hablando desde diferentes perspectivas acerca de propuestas específicas para poder atender este problema. Nos dimos a la tarea de conseguir 3 personas que están trabajando proyectos muy novedosos desde diferentes miradas, diferentes perspectivas, reconociendo la importancia de que diferentes disciplinas, diferentes miradas, diferentes comunidades nos unamos para poder atender esta situación de una manera concertada y de una manera efectiva. Primeramente, vamos a estar comenzando con Jonathan Castillo. Jonathan Castillo trabaja para el Hispanic Federation y es el Clean Energy and Environment Manager. Voy a leer un pequeño bio de Jonathan para que lo conozcan. Jonathan es gerente de energía y medio ambiente de la organización sin fines de lucro Hispanic Federation. Jonathan es graduado de la Universidad de Puerto Rico y actualmente se encuentra terminando su posgrado en salud pública con especialidad en el área ambiental del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Dentro de sus experiencias de trabajo más destacadas, Jonathan participó del proceso para desarrollar la actual política pública energética de Puerto Rico, cuyo mandato es una transición inmediata a la energía renovable. Además, fue asistente de investigación en el Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad isleña de la Universidad de Puerto Rico, donde colaboró en la redacción de las últimas 3 versiones de los informes de energía de la situación energética de Puerto Rico, incluyendo la versión del año 2017, donde se incluyó un capítulo del impacto del huracán María
en la salud pública de comunidades en Puerto Rico. Actualmente, junto al equipo de Hispanic Federation, se encuentra trabajando en sobre 116 iniciativas alrededor de la isla enfocadas en las áreas de recuperación, vivienda, agricultura, salud mental y, por supuesto, energía y medio ambiente. Para el desarrollo de estas iniciativas se han obligado más de 30 millones de dólares para, junto a otras organizaciones sin fines de lucro y de base comunitaria, lograr un Puerto Rico más justo y sostenible. Así que, sin más preámbulo, me gustaría presentarles a mi amigo Jonathan Castillo. Muy buenas noches a todos, muchas gracias Eduardo, muchas gracias por esa introducción. Ha sido para mí un placer haber sido invitado a esta conversación. Me siento acompañado de gente muy grande, gente que admiro, gente que han sido mis maestros, mis profesores. Bueno, no tengo mucho más que decir, que estoy muy honrado. Quiero agradecerle antes que todo a la directora de la oficina de Hispanic Federation en Puerto Rico, a la señora Charlotte Gosset Navarro, y a nuestro presidente, a Frankie Miranda, por haberme dado la confianza de haber participado en un evento de esta calibre, de esta magnitud, y tengo la responsabilidad, no solo con ustedes, sino con el país, mi organización, de aportar todo el conocimiento que pueda en cuanto a esto. Cuando me invitaron a hablar de este tema, me pidieron 3 propuestas concretas para atender la situación del cambio climático y el calentamiento global. Y les digo que es una tarea bien difícil, porque esto se puede desviar en muchas vertientes. Pero yo voy a utilizar la experiencia que yo tuve estando en la academia, la experiencia que estuve estando colaborando con el gobierno, y ahora la experiencia que tengo trabajando con las entidades sin fines de lucro y de base comunitaria, para poner mi perspectiva. Al final del día yo puedo presentar una perspectiva, no significa que es la única, no significa que es la correcta, sino que yo espero que sirva de semilla para que la discusión se abra y al final todos podamos colaborar en esta situación que al final del día nos toca a todos. Yo creo que el primer paso que yo recomiendo en este caso de atender la situación del cambio climático no es hacer más investigaciones en cuanto al problema. Estamos conscientes de que tenemos un problema que está ahí, pero yo creo que las investigaciones en cuanto a la solución de parte de la academia definitivamente no solo deben crecer, porque yo al igual conozco muchas investigaciones que presentan soluciones a este asunto, pero yo le estoy comenzando a apostar a que nos hace falta que esas soluciones que se presentan sean transdisciplinarias, que ya dejemos de ver una disciplina, por ejemplo, la ingeniería, presentarnos una solución hacia el cambio climático, a solucionarlo, pero que esa visión o esa solución que nos presentan no tenga la aportación de otras disciplinas tan importantes como, por ejemplo, lo puede ser la psicología. Esta parte es fundamental para que eso pase. Por ejemplo, tenemos algunas soluciones, que voy a poner el ejemplo del carro solar o el carro eléctrico. Podríamos decir, no, mira, son una solución que ataca el cambio climático. De hecho, yo creo que algunos de nosotros podríamos estar de acuerdo. Ahora bien, poniendo en perspectiva, y yo creo que, por ejemplo, aplicado a Puerto Rico, no podemos perder el lente de que nosotros vivimos con un 50% de nuestra población bajo los niveles de pobreza. Esa solución que se está presentando es aplicable, es reproducible. El ciudadano como tú y como yo la puede optar. Entonces, otra vertiente dentro de ese análisis y ese estudio. Yo tengo un poquito de issue cuando se presentan estas investigaciones y estas soluciones por separado, porque, por ejemplo, mientras nosotros sigamos moviendo unos pasos específicos, yo quiero el carro eléctrico, y mañana yo aquí en San Juan me compro mi carro eléctrico de cualquier marca, lo conecto a nuestra red eléctrica, cargo esa batería y durante el día voy por ahí corriendo sin emitir emisiones en mis predios. Ahora bien, desde la perspectiva de justicia social, ¿qué está pasando con la gente que vive en el sur del país? Guayama, ¿qué pasa con la gente de Salinas? Que entonces tienen que trabajar con las emisiones que ya no están generándose a mi alrededor, en mi entorno, sino que se está desviando a comunidades pobres, que se está desviando a comunidades que ya durante décadas han sido marginadas y han tenido que trabajar con el cáncer.
han tenido que trabajar con las cenizas y al final se va a seguir emitiendo en una parte de Puerto Rico. Y a eso es que yo me refiero, que cuando miremos soluciones para que sean sostenibles, tienen que estar consideradas desde un lente social, tienen que estar miradas desde un ente económico, porque oye, el carro eléctrico más barato que yo he visto, usado, no baja de $40,000. Podemos mirar los híbridos, que aún siguen siendo en los $30,000. O sea, ¿qué familia puede salir mañana y decir, no, mira, ¿sabes qué? La solución que se presentó, yo la puedo aplicar en mi vida, yo la puedo reproducir. Y aquí es donde nuestras soluciones definitivamente tienen que verse de distintos puntos de vista. Otra cosa que yo quería mencionar en ese sentido, también bien relacionado a la academia, y yo le apuesto mucho a la academia, y cuando hablo de la academia no hablo únicamente de las instituciones universitarias ni los colegios técnicos, sino que estoy retrocediendo un poquito hacia la parte de incluso grados primarios, y es el tema de educación, pero no es enseñar el cambio climático como un problema, sino una de las cosas que yo estoy proponiendo es que se cambie un poco el lente con que se está trabajando. Nuestros currículos deben dejar de mirar el cambio climático como si fuera una disciplina aparte, como si fuera un capítulo dentro de un libro, como si fuera una sección al final del semestre que te estoy enseñando cómo desarrollar un sistema energético de un país completo. Y al final te voy a hablar de cambio climático. Yo creo que el cambio climático debe comenzar a verse como el centro de lo que nosotros enseñamos, y especialmente en Puerto Rico, donde somos impactados por pandemias, terremotos, huracanes, básicamente las catástrofes naturales que pueden ocurrir en el mundo, la mayoría nosotros las tenemos aquí presentes. Así que ese switch debe ser una demanda que nosotros debemos estar pidiendo, que nuestros currículos, en vez de verse como un curso aparte, entonces cuando empiece a enseñar la clase de ciencias, sea una clase que se construya en base al cambio climático. ¿Cómo yo voy a trabajar el cambio climático? Cuando yo vaya a enseñar asuntos de ciencias sociales, que eso se haga en base a lo que es el cambio climático. Yo creo que esa aportación que nosotros empezamos a hacer desde distintos ángulos, definitivamente vamos a empezar a buscar soluciones nuevas y nuevas perspectivas de cómo nosotros vamos a atender este problema. Ahora bien, en mi caso, yo he estudiado muchos años en la universidad, desde mi bachillerato en el área de biología hasta luego mi posgrado en salud pública ambiental, y han sido bien pocos los cursos que yo he tomado con esa perspectiva. Y yo creo que una de las cosas que definitivamente tengo que reconocer es que la perspectiva ambiental, y no únicamente ambiental, nosotros podríamos darle un switch, porque por ejemplo ambiental lo podríamos enfocar únicamente en el tema de energía. O sea, si nosotros vamos a hablar de cambio climático, energía no se puede caer fuera. Y no lo traigo porque sea el tema que más yo he trabajado en los pasados años, pero por ejemplo, en la solución de problemas en una clase de matemáticas, uno de los temas que nosotros podríamos entender o trabajar es eficiencia energética, el tema de hacer más con menos, el tema de fracciones. En mi casa, con mi niño, se puede trabajar con energía renovable, por ejemplo. ¿Cómo yo puedo también trabajar la eficiencia energética? Mira, ¿cuánto consume este equipo? ¿Qué pasa si yo lo cambio por esto? Esas soluciones y esa visión tiene que comenzar a verse como algo natural, no puede verse como algo forzado, no puede verse como algo que le toca únicamente a las personas que se dedican a esa carrera. Yo tengo un poco de conflicto cuando a mí me dicen, no, mira, pues perfecto, confiamos en que usted va a trabajar con el cambio climático, porque eso fue lo que usted estudió cuando decidió estudiar salud pública ambiental, y eso a mí como que me mueve un poco el piso, porque no, eso no me corresponde a mí. Nuestra visión de país, de mundo, debe enfocarse a que a todo el mundo le corresponde eso. Una vez tú comienzas a hacer esos cambios, yo creo que los efectos van a hacerse latentes. Y yo creo que por último, una de las cosas que yo quiero mencionar, y es desde la perspectiva también que he trabajado con el gobierno y en la parte de política pública,
que ha sido una de las tareas que más fuerte hemos dado, sobre todo en esta parte de la transición a energía renovable en Puerto Rico, es que aunque tal vez tengamos ideas encontradas, nosotros no podemos dejar el gobierno fuera de esto, en el sentido de que nuestras soluciones tienen que ir de la mano con la política pública y la dirección de hacia dónde va el país. Por ejemplo, yo podría decir, no, mañana el doctor Fabio Andrade, que es un ingeniero muy reconocido en Puerto Rico con una especialidad en el área de microredes, puede tener 20 modelos de microredes, de cómo nosotros vamos a crear una red comunitaria y a venderle la energía a los vecinos y vamos a transportar la energía que yo no consuma en mi techo, yo se la voy a vender al que vive 2 casas más abajo. Pero si no hay un reglamento que lo permita, entonces la Autoridad de Energía Eléctrica nos pone ahí un pie y nos dice, no, usted no puede hacer eso. La tecnología puede existir, los adelantos pueden existir, la ingeniería puede existir, pero todo esto tiene que ir de la mano con la permisología y el Estado. O sea, también tenemos que tener esa perspectiva y ahí es donde yo creo que también nosotros podemos jugar un rol importante. El gobierno no puede tomar un bypass de su responsabilidad con este tema. Las entidades sin fines de lucro hacemos un trabajo fantástico. Yo llevo apenas un año trabajando directamente con las entidades sin fines de lucro y yo creo que ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado. Yo he visto como estas día a día están mano a mano con las comunidades, con los ciudadanos, atendiendo a estos problemas. Y yo creo que hacen un trabajo fantástico. Pero nosotros al final somos ciudadanos. Yo pago mis impuestos. O sea, yo no tengo un bypass de mis impuestos. Y ese dinero que yo aporto al Estado, yo exijo que sea utilizado con una visión de protección a los ciudadanos. O sea, que el cambio climático no quede fuera en cada uno de esos centavos que se invierten. Yo no puedo permitir que se sigan creando contratos, por ejemplo, para construir plantas nuevas de carbón. Yo no puedo permitir que se cree un contrato para un nuevo gasoducto que atraviese el país, dañe los acuíferos, que dañe la flora, que tenga que entonces mañana yo trabajar con los efectos adversos de eso, con los impuestos míos. O sea, ni con los impuestos míos ni con el fondo privado. Espérate, a dejarlo bastante claro. Y yo creo que hacia ahí deben ir nuestra dirección. Yo estoy seguro que esto es una visión, esto es algo que yo puedo aportar. Yo estoy seguro que los panelistas que vienen después de mí pueden no invalidar lo que yo estoy diciendo, sino enriquecerlo. Y esta iniciativa, una excelente iniciativa para que nos sentemos y para que nosotros nos repensemos como país, no solo en las soluciones, porque pueden haber 1000 soluciones. O sea, ¿cuáles son las que aplican a nuestro entorno? A ver cuáles son las que aplican a lo que nosotros estamos viviendo en Puerto Rico, cuáles aplican a la justicia social. El cambio climático no puede basarse únicamente en tecnología, sino que tiene que ir unos valores más allá de dignidad, de justicia, de equidad, y eso no lo podemos perder de la mano. Así que con eso yo quiero concluir. Les agradezco. Voy a estar al final contestando alguna pregunta si tienen alguna. Y si alguno quiere tener algún tipo de comunicación directa conmigo, puede hacerlo a través de jcastillo@hispanicfederation.org. Estamos en vivo, gente. Gracias, Jonathan. Gracias por esa excelente ponencia y por esa excelente propuesta. Ahora vamos a pasar con nuestra próxima recurso, que es Cristín Nieves. Le voy a leer una breve reseña de Cristín. Cristín Nieves es cofundadora y presidenta de Emerge Puerto Rico, una organización sin fines de lucro centrada en arraigar el liderazgo y la educación de vanguardia sobre el cambio climático en la sabiduría comunitaria. Tiene interés en la sabiduría indígena y africana y en cómo la infraestructura invisible de las llamadas comunidades marginadas puede activarse cuando ocurren desastres. La atención de Cristín se centra en la conciencia humana, la cognición, la evolución y la adaptación a las perturbaciones ambientales extremas. También es miembro de Bridge en TNTP, donde está aprendiendo cómo el campo de la educación puede cambiar las reglas del juego para fomentar sistemáticamente la compasión, el ingenio y la adaptabilidad de los seres humanos. Y al hacerlo, cómo en el campo puede prepararse mejor para los casos crecientes de desastres naturales
y provocados por el hombre que afectan a los estudiantes, las escuelas y las comunidades. Anteriormente fue cofundadora del proyecto Apoyo Mutuo Mariana, un esfuerzo de ayuda mutua en casos de desastre donde la gente servía, eran las mismas personas que servían. La misión de PAM era transformar la comunidad de Mariana en una aldea transgeneracional catalíticamente sostenible mediante el desarrollo y la práctica de planes de preparación para huracanes a nivel comunitario y la construcción de infraestructura social y física para resistir la incertidumbre y futuros desastres naturales. Mientras asistía a la Universidad de Pensilvania como estudiante, fue anfitriona y produjo un programa de televisión para Telemundo Filadelfia y se graduó con orgullo de la Escuela de Comunicación de Annenberg. Luego culminó su maestría en intervención social basada en evidencia en Oxford. Christine trabajó en la Fundación Robert Wood Johnson, donde financió innovaciones disruptivas en salud y luego convirtió su conocimiento en una clase de pregrado en la Universidad Estatal de Florida. En FSU fue la primera empresaria latina y más joven en residencia en formar parte del Consejo de Emprendimiento. Nacida en Inglaterra y criada en Ponce, Puerto Rico, ahora reside en la región montañosa de Mariana, en la frontera de Yabucoa y Humacao, donde el huracán María tocó tierra por primera vez. Y es para mí un privilegio dejarle con ustedes a Christine. Bienvenida, Christine. Muchas gracias y gracias por esta linda introducción. Muchas gracias, Jonathan, por hacerme el trabajo más fácil, porque siento que lo que has dicho es exactamente lo que quiero compartir con ustedes esta noche. Y muy buenas noches a todos, que sé que estamos en sus casas, porque hay toque de queda, estamos todos encerraditos, así que qué bonito que estamos tomando el tiempo para pensar más allá de toda la crisis que nos hace sentir que estamos en supervivencia, pero también pensar en el futuro, que es sumamente importante en este momento. Y precisamente esa interconexión que mencionaba Jonathan, quiero comenzar a compartirles. Hoy vengo en representación de Emerge Puerto Rico, donde actualmente soy directora ejecutiva, y es para mí un gran privilegio poder tener la oportunidad de compartir con ustedes lo que pasó hace 3 años después del huracán, brevemente, que fue lo que dio la base y los cimientos de lo que es Emerge Puerto Rico. Algunos de ustedes sabrán que el proyecto Apoyo Mutuo Mariana fue un esfuerzo que nació luego del huracán María en colaboración con la asociación ARECMA, que es una asociación comunitaria que lleva décadas y décadas aquí en Mariana, trabajando y organizando. Y gracias a esa infraestructura que tenían, en ese momento la cocina del Festival de la Pana, que llevan más de casi 40 años celebrando, esa cocina fue el centro de lo que fue el proyecto de apoyo mutuo. El proyecto de apoyo mutuo comenzó porque luego de 2 semanas de que aquí no llegara nadie, después del huracán, mi esposo y yo, Luis Rodríguez Sánchez y yo, nos miramos y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo. Y nosotros, a pesar de que nuestra casa se había destruido, de que las ventanas y las puertas se habían explotado, empezamos a salir como todos los demás y vimos que el barrio se estaba moviendo, que también habían personas que habían dejado de esperar, pero que todavía no habíamos lanzado, no estaba pasando nada, no había llegado comida, no había agua. Nosotros nos acercamos a ARECMA y primero que nada nos acercamos a los cocineros del barrio, a las cocineras del barrio, y le preguntamos, si nosotros abrimos esta cocina, o sea, ¿tú cocinarías para el barrio? Y dijeron, sí, yo cocino todos los días. Y ese momento en que, a pesar de que todos estábamos en escasez y a pesar de que todos estábamos con una pérdida grande, el que una persona dijera que sí, llevó a que otra persona dijera que sí y trajera sus talentos, ya fuera un artista que nos ayudó a hacer los letreros, o fuera una maestra que entonces decidió hacer unas clases, o un maestro de ajedrez. Todo eso fue el comienzo de proyecto de apoyo mutuo, y lo que terminó siendo algo mucho más grande de lo que nos podíamos imaginar. Una iniciativa que ahora corre con energía solar, que logró asegurar filtros de agua, torres de filtros de agua. En un momento tuvimos teléfonos satelitales, pudimos organizar y distribuir comida, suministros.
Estuvimos alrededor de un año trabajando sin parar, y aquí en Mariano nosotros estuvimos 9 meses sin agua, 6 meses sin agua y 9 meses sin luz. Y eso, mirando atrás ahora esa experiencia, lo que me enseñó a mí y nos enseñó a todos nosotros es que no fuimos los únicos que hicimos este tipo de trabajo. Que de hecho hubo muchísimas iniciativas de solidaridad, de mutualismo, de apoyo mutuo, que emergieron en todas partes del archipiélago, muchas veces gracias a infraestructura comunitaria que existía de muchas décadas, y gracias a esos líderes que abrieron el paso para que esto pudiera existir, pero que en ningún momento todos nos sentamos en una reunión y dijimos, ok, vamos a hacer los mismos valores y vamos a correr esta cosa de la misma forma, pero que habían unos factores comunes. Luego de que nosotros nos diéramos cuenta de eso y de que habían unos valores y unos principios que nos estaban uniendo, nos dimos a esta nueva etapa que es Emerge Puerto Rico, de mirar qué es lo que mueve a un ser humano y a una comunidad a hacer acciones, proyectos, iniciativas audaces que muchas veces sobrepasan lo que nosotros pensamos que es posible. Porque si bien nadie quiere que venga un desastre, los desastres sí abren una ventana, y los desastres no es la palabra correcta, sino porque pues, los desastres son políticos, pero este tipo de eventos naturales que ocurren, extremos, inesperados, sí abren una ventana que nos permite y nos presenta un espejo para nosotros mirar lo grande que podemos ser, lo grande que podemos ser cuando nos unimos. Y de ahí nace Emerge. Emerge es una iniciativa enfocada en diseñar un perfil de liderazgo, particularmente enfocándonos en la parte emocional y en la parte de sanación, porque lo que nos dimos cuenta que hace la diferencia entre que una iniciativa pueda salir, no es tan solo la infraestructura física, sino la capacidad de que cuando un ser humano está viendo una situación de escasez, de desastre, de destrucción, de mucha incertidumbre, la capacidad de elegir crear una realidad alterna y crear una realidad posible y llamar a la gente alrededor, hacerlo, y además de eso poder identificar cuáles son los activos que ya están existentes. Pero una de las cosas que nosotros estamos comenzando a dar cuenta, y lo veo porque estamos mirando cómo se habla del trabajo comunitario y la solidaridad en lugares fuera de Puerto Rico donde las comunidades no son como las de nosotros en Puerto Rico. Nuestras comunidades llevan generaciones de familias. Una de las cosas más difíciles, y de hecho lo presento aquí como un reto para nosotros, para el movimiento de soluciones ante el cambio climático, es cómo se trabaja las rupturas, los dolores, las enemistades, ya sea intergeneracionales, transgeneracionales, o entre grupos, entre líderes, entre colegas, porque lo que estamos identificando y lo que hemos identificado en Emerge Puerto Rico es que la parte que más debilita nuestra capacidad de poder llegar a soluciones y poder lograrlas implementar con la urgencia que se necesita, muchas veces cae no en fallas de recursos, de buenas ideas o de conocimiento técnico, sino en la parte personal y en cómo se metaboliza ya sea el dolor, la parte personal, la parte de me sentí ofendido y ya no voy a volver a trabajar contigo. Y eso muchas veces lo que hace es que sigue diluyendo los movimientos y nuestra capacidad de hacer lo que realmente este reto nos presenta a toda la humanidad, que es lograr movernos colectivamente, lograr comportarnos y crear organizaciones completamente distintas a la forma en que estamos acostumbrados a operar. Yo creo que en esta coyuntura histórica en la que estamos nos presenta un momento inigualable para poder reflexionar, porque todos estamos en nuestras casas, porque todos nos hemos visto forzados a ver lo que realmente importa en la vida y
desde aquí, desde Mariana, y creo que desde el mundo entero, estamos viendo cómo el virus, el coronavirus, está siendo positivo en algunas partes de regeneración natural, que se está viendo cómo el planeta está respirando, ¿no? El hecho de que nosotros como seres humanos estemos cambiando nuestra forma de ser. Así que desde Emerge Puerto Rico estamos diseñando un currículo, porque como dijo Jonathan, nosotros pensamos que precisamente no debe ser algo que se enseña al final, o como un proyectito adicional, sino que todas las escuelas privadas y públicas deben ser nuestra, como, no quiero decir manufactura, ¿no? Pero una fábrica de personas. Somos los que estamos diseñando soluciones, y cada mente que se pueda poner a pensar y a contribuir sus talentos, y de la mejor forma, desde el arte hasta la ciencia, tiene algo que contribuir a esto. Así que eso es lo que queremos atacar y solucionar nosotros en Emerge Puerto Rico, y estamos bien contentos de ser parte de esta conversación y abrirla. Así que muchísimas gracias, y termino con eso y espero escuchar preguntas. Para mí es un privilegio escuchar a todos estos recursos. Uno de los mensajes que nos llevamos de Christine, ¿verdad?, es que a pesar de la adversidad y a pesar de los desastres naturales y los desastres que causa el hombre, ¿verdad?, muchas veces a través de la gestión gubernamental tenemos la esperanza que de ahí nacen proyectos para poder atender estas necesidades, y proyectos que nacen de nuestras comunidades. Así que también, además de eso, yo creo que es un aprendizaje que podemos tener en este momento, de cómo nuestras comunidades pueden ser centrales en la atención a la pandemia que estamos viviendo. Una de las cosas que apunta la Organización Mundial de la Salud es que luego que terminen el toque de queda, uno de los elementos más importantes en la atención de esta pandemia son nuestras comunidades. Así que es la oportunidad para nosotros poder organizarnos y coger como ejemplo el proyecto de Christine. En este momento vamos a presentar al doctor Arturo Masol, que va a estar con nosotros. Déjame leer ahora su biografía. Arturo Masol de Ya es de la zona montañosa de Puerto Rico, en la municipalidad de Adjuntas, donde fundaron sus padres en 1980 la organización de base comunitaria Casa Pueblo. Masol de Ya creció en este proyecto y preside su junta de directores desde el 2007. Este proyecto de autogestión comunitaria fue responsable de proteger la zona central y sus críticas cuencas hidrográficas de una minería a cielo abierto y luego de un gigantesco gasoducto. Egresado del sistema de escuela pública y de la Universidad de Puerto Rico, obtuvo su grado doctoral del laboratorio de James Tisch, director del Center for Microbial Ecology de Michigan State University en 1994. Desde entonces forma parte de la facultad del Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, donde estableció el Tropical Microbial Ecology Lab. Sin más preámbulo, me dejo con ustedes a Arturo Masol. Bienvenido, Arturo. Saludos, un placer estar con todos y todas. Mire, cuando uno piensa en los riesgos, en la vulnerabilidad de una pandemia como la que estamos viviendo o con cambio climático, y uno mira en escala global de quienes están en más riesgos y quienes pagan las consecuencias en mayor grado, esa distribución no es equitativa, no es igual. Hay una injusticia y una desigualdad en este planeta, y ese tiene que ser el punto de partida para enfrentar estos grandes desafíos que tenemos como humanidad. Así que toda acción, para empezar entonces con las lecciones que uno tiene intención de promover, tiene que ir dirigido a una transformación social. Sin perseguir una transformación social, estaríamos patinando en la misma realidad de desigualdad y no estaríamos atendiendo el problema de base. El segundo punto es que estamos evidentemente, y lo probamos ahora en tiempos de pandemia, que nuestra especie, la manera en que opera, es la especie con mayores consecuencias sobre su planeta, sobre su entorno, que demanda más recursos, que los explota, que los mal utiliza, que genera riqueza para unos y pobreza para otros, y por lo tanto, ante un modelo insostenible como nos ocurrió a nosotros en el 1980, cuando se propuso una minería, el derecho a la protesta, a parar aquello que es insostenible con el planeta, es fundamental.
En el caso de punto número 3, es que entremos en un estado de conciencia y que podamos asumir responsabilidades. En el caso nuestro, asumimos responsabilidades en la cordillera cuando querían destruir la zona central, unas 36.000 cuerdas de terreno, con una minería destructiva en 37.000 cuerdas de terreno. Bueno, cambio climático no es solamente sobre energía, trata también uno de los desafíos más grandes, seguridad hídrica. Hay que proteger las cuencas hidrográficas, hay que proteger los recursos naturales, así que la protesta para defender aquello que nos da vida, donde alberga la diversidad biológica, que es riqueza, patrimonio de la humanidad, tiene que ser una responsabilidad compartida, y eso es fundamental. Pero de la protesta no nos podemos quedar en la protesta, hay que proponer y asumir responsabilidades, y Casapueblo, que en unas semanas cumplirá 40 años, son 40 años de autogestión comunitaria, de hacer, de acción para el cambio social. Y en ese sentido, pues, impulsamos 2 bosques, el bosque del pueblo, el bosque de la Olimpia, donde querían explotar las minas, donde querían pasar un gasoducto. Son áreas forestales importantes de la producción de agua. Y es que el cambio climático amenaza a la humanidad con periodos de sequías más prolongados, eventos de fuertes lluvias en poco tiempo, tormentas, hay muchas manifestaciones. Y los bosques son importantes para mantener los caudales de agua cuando llueve poco, y cuando llueve mucho, los bosques son las esponjas que controlan inundaciones repentinas en zonas urbanas. Así que hay que protegerlo, y esas áreas naturales se han convertido, en el caso nuestro, en un bosque escuela, el bosque escuela La Olimpia, con un currículo de aprender de la naturaleza, cuáles son esas lecciones que podemos aplicar en sociedad para realmente reducir nuestra huella ecológica y ser más responsables. En esa iniciativa de conservación de recursos naturales nos dimos cuenta que el desafío más grande, o la amenaza más latente, muy vigente en Puerto Rico, es la economía basada en combustibles fósiles, y una generación en Puerto Rico casi absoluta de petróleo, carbón y gas natural. Todos combustibles sucios, costosos ambientalmente, costosos económicamente para la economía de Puerto Rico. Nadie los produce, generan gases y emisiones de efecto invernadero, y por lo tanto hay que cambiar ese modelo. En el 1999 instalamos nuestro primer sistema fotovoltaico, tratando de armonizar lo que pensamos con los hechos. Y fue un sistema de 5 paneles con unas baterías que cualquiera diría hoy que era un sistema que no era costo efectivo. Podría usted poder articular todas las razones para no hacerlo, pero era fundamental. Y ha sido una de las más grandes inversiones que ha hecho Casapueblo en establecer, desde el punto de vista institucional, una misión y una visión de autosuficiencia energética para nuestra operación. A lo largo de los años, con la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, pudimos mejorar el sistema. Más tarde, hace unos años atrás, tenemos un sistema que, en lugar de producir el 5%, el 50% de la demanda energética de Casapueblo, ahora genera el 120%. Generamos más energía de la que consumimos en Casapueblo, de la que consumimos en nuestra radio comunitaria. Tenemos un cine solar, y toda esa infraestructura opera con una microred con completa autosuficiencia energética. Tras el paso del huracán María, pues entonces decidimos compartir este modelo de ayudar a la comunidad, y lo hicimos con lámparas solares inicialmente para atender el tema de mejorar calidad de vida dentro de la crisis, pero también para educar a la gente de cómo podemos hacer aprovechamiento de un recurso que tenemos accesible, que es el sol, hacer uso, aprovechamiento en el lugar y consumirlo para atender diferentes necesidades, y en ese caso pues era la iluminación. Ahora hemos hecho sobre 150 proyectos de energía, incluyendo 60 casas que operan como Casapueblo, con completa autosuficiencia energética. Y cuando hay amenaza de huracanes o cuando la autoridad falla, como falla en el campo con mucha frecuencia en el país, esos hogares siguen operando normalmente
Y en muchas de estas casas está el tema de encamados, gente que necesita diálisis peritoneal, el tema de salud está muy cerca. También abordamos el tema de eficiencia energética, refrigeración con sistemas fotovoltaicos, neveras que operan con luz solar directamente. 55 de ellas se instalaron después de María en los barrios del campo para atender el tema de acceso al alimento y tratar de normalizar la dieta, porque están los muertos de María y están los enfermos de María. La gente que comió comida chatarra por una semana, un mes, 6 meses, un año, y estaban en un umbral de prehipertensión o diabetes y ya no, rebasaron esa condición y fallo renal se triplicó después del huracán María. Y después empezamos a energizar infraestructura crítica. Empezamos con el Barbero, que no es lo más crítico, pero ahora cualquiera que lleva toda esta semana guardado sabe que el Barbero es importante. El Barbero ahora de Adjuntas opera con energía solar y en un modelo de activación económica. Luego hicimos los bomberos, emergencias médicas, la égida como infraestructura crítica, la escuela elemental, la torre de transmisión de Radio Casa Pueblo, el tema de las comunicaciones que le fallaron al país. Porque no podían energizar su torre de transmisión. La nuestra ahora opera con energía solar también. Después hicimos un restaurante de alguien que se dedicó a cocinar para gente que pensaba que iba a pasar hambre después del huracán, una persona con responsabilidad social. Y ahora él tiene su sistema solar operando y sabemos que en casos de emergencia como ahora, él es un comedor social, él pende para mantener su actividad productiva, pero también para otros. Y en ese sentido, la misión nuestra es, desde abajo hacia arriba, cambiar nuestro entorno y nuestra realidad energética. El gobierno pone metas y leyes que no tiene intención de cumplir. Así lo hicieron con las leyes de reciclaje, con unas metas que nunca las cumplieron. Y hoy pusieron metas para energías renovables para que usted se duerma en su casa pensando que el gobierno lo va a hacer. Y no va a ocurrir. Son metas que no se proponen, que al contrario, sobre la mesa lo que proponen es perpetuar combustibles fósiles y gasificar. Entonces hay que impulsar la transformación del país desde abajo hacia arriba. Y si la Autoridad de Energía Eléctrica se niega a la transformación, bueno, se quedarán obsoletos y al margen. La comunidad de adjuntas está estableciendo un referente de lo que podemos hacer desde adentro para cambiar nuestra realidad y replicarlo y cambiarlo fuera. El último proyecto no es el último, pero el más reciente, es energizar el casco urbano del pueblo, donde está la farmacia, la pizzería, la mueblería, la panadería, el hospicio. Y la idea es ir al casco urbano donde está la mayor demanda energética. ¿Sí? Vamos a energizar el lugar que más consume y va a tener una red de generación, almacenaje y distribución energética con microredes. Con el permiso o sin el permiso del gobierno lo vamos a hacer. Y ese proyecto es un proyecto de responsabilidad social. Ese proyecto de responsabilidad social lo que va a hacer es bajar los costos operacionales de estos negocios que no pueden competir con las megatiendas que reciben todas las ayudas del gobierno, que el costo de energía no los deja operar. Es el lugar que más empleo genera. Le vamos a bajar los costos de operación con luz. Vamos a generar resiliencia. Si algo falla, ellos van a poder seguir operando como el Barbero ha seguido operando, con terremotos o sin terremotos. Y el dinero que los comerciantes van a pagar por el servicio a un precio reducido será para hacer reinversión social. El dinero, el capital, por la riqueza que se genere abordando el tema de energía, es para que personas de bajos ingresos en adjuntas también puedan tener el derecho a la energía e impulsar una transición con un modelo de organización comunitaria desde abajo hacia arriba que atienda a los más vulnerables, que genere riqueza para impulsar la transformación desde adentro. Y lo único que quiero dejarles saber es que estas transformaciones las podemos hacer, pero tenemos que tener defensa del territorio nacional, defensa de nuestros recursos, asumir responsabilidades, educarnos obviamente para entrar en un estado de conciencia y asumir la responsabilidad social, no por un gobierno corrupto, un gobierno que toma decisiones y otorga contratos con cosas enfermizas. Yo no puedo creer lo que pasa en el país en estos momentos con la amenaza del COVID. Entonces, para allá nosotros no miramos. Nosotros miramos a la comunidad, miramos a nuestra gente. ¿Y qué hacer?
que le sirva bien al país y que establezca que un futuro diferente es posible. Muchas gracias. Le doy las gracias a Arturo y le quiero dar las gracias ahora a todos los recursos por haber estado hablando con nosotros. Le voy a pedir ahora a nuestra productora, por favor, que nos ponga todos los recursos en pantalla. Vamos a estar pasando ahora a una sesión de preguntas en lo que vamos leyendo las preguntas que tienen ustedes para que nuestros recursos las puedan contestar. Quiero decir que ha sido muy energizante escuchar a nuestros recursos, particularmente hablar sobre la importancia que tiene la autogestión comunitaria, no solamente en el asunto energético y de cambio climático, sino en las diferentes problemáticas que enfrentamos nosotros como pueblo en Puerto Rico, ¿verdad? No quiero tomar más tiempo de ello, pero pienso que eso es una de las cosas que deberíamos llevarnos como mensajes centrales de esta conversación que estamos teniendo durante el día de hoy. Hay una pregunta que quiero leerle a nuestros recursos, cualquiera de ustedes puede contestarla. La primera pregunta es: ¿creen que el uso de terrenos conocidos como zoning es importante para atender los impactos del cambio climático? ¿Están contemplando colaborar en la medida posible con municipios para que la planificación se atempere a los futuros escenarios bajo los efectos del cambio climático? No, es una pregunta, bajo los efectos del cambio climático. ¿Quién le gustaría contestar esa pregunta? Bueno, lo que yo puedo decir es que el país finalmente alcanzó un plan de uso de terrenos donde estipulaba las áreas importantes para la conservación, las áreas importantes por cuencas hidrográficas, para el desarrollo agrícola, y llegamos a lo mismo, a la ausencia de continuidad. Entonces ahora viene otro gobierno y desregula y quiere cambiarlo, y entonces entramos nuevamente a una conversación que se supone que ya la tuvimos. Entonces, mi mensaje es, yo no sé qué pasa en la cabeza de esta gente en el gobierno, pero nosotros tenemos que velar nuestras costas, nosotros tenemos que velar nuestros bosques, nosotros tenemos que velar nuestras áreas ecológicamente importantes. Esa responsabilidad, lamentablemente, no la podemos delegar en el gobierno. Hay una nueva pregunta. Recuerden que estamos en la página de Impacto Juventud y estamos en varias páginas a la misma vez retransmitiendo. Y hay una persona que nos pregunta: ¿cómo la nueva generación puede educar a nuestros abuelos a cómo cambiar a nuevas formas de energía sustentable? Una cuestión generacional ahí. ¿Quién le gustaría contestar? Bueno, yo en ese sentido, y utilizando la misma línea que llevaba ahorita, tengo que decir una de las cosas que no regularmente se dice. Y la respuesta de mi parte a eso es: yo no sé. No tengo idea. Pero por eso es que yo le apuesto a la educación interdisciplinaria. Tal vez si yo te devuelvo esa misma pregunta a ti, Eduardo, desde la perspectiva psicológica, tú me puedes dar esa respuesta. Pero yo estoy cansado de que cada uno de nosotros trate desde su punto de vista responder cosas como estas sin comprenderlas. Así que yo apuesto al estudio interdisciplinario y quisiera, Eduardo, por favor, respóndenos usted esa pregunta. Mira, yo creo que una de las cosas importantes, y a lo mejor uno de los puntos que a lo mejor se pierde en la conversación, tiene que ver con el rol de la psicología en el cambio climático. Cuando nosotros analizamos lo que la American Psychological Association y otras asociaciones a nivel internacional han establecido, se ha establecido una serie de planes de cómo la psicología puede trabajar con este asunto, ¿verdad? Y con otros asuntos apremiantes. Nosotros en Puerto Rico, desde la psicología, hacemos un trabajo magnífico en términos de responder a las necesidades de salud mental de las personas después de los desastres naturales y de los desastres que hace el gobierno muchas veces. Te puedo poner, Jonathan, como ejemplo, después de los sismos, el movimiento de la psicología en el suroeste ha sido impresionante en términos del acceso a los servicios, en términos de donar su tiempo para atender los diferentes traumas, ¿verdad? Y el impacto en salud mental que provocan estos desastres naturales. Ahora mismo, con la crisis del COVID, tenemos cómo la psicología se ha movido particularmente a presionar a nivel político para poder ofrecer telepsicología, porque sabemos que hay una necesidad grandísima de nuestra gente, ¿verdad? Que el estar metido en la casa por tanto tiempo, por más que entendamos que tenemos que protegernos, no es fácil, y la psicología ha hecho un trabajo magistral. Sin embargo, nos queda mucho que hacer en términos de investigaciones e intervenciones para poder trabajar con el cambio climático. Como muy bien tú dices, ¿verdad? La parte técnica posiblemente la proveen ingenieros, pero el asunto de cambio climático no es solamente una cuestión técnica, es una cuestión social, es una cuestión de aceptación.
Y nosotros, los psicólogos y las psicólogas, ¿verdad?, trabajamos con el cambio en conducta, trabajamos con fomentar la aceptación de diferentes cosas. Hemos hecho trabajo por mucho tiempo, por ejemplo, en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Hemos hecho trabajo para reducir la incidencia de que la gente utilice sustancias controladas, ¿verdad? Tenemos un historial grandísimo de intervenciones, pero por lo menos en Puerto Rico, en términos de cambio climático, entiendo que es una agenda pendiente y es una agenda urgente. Yo trabajé por un tiempo en un proyecto en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez con ingenieros, con personas de sociología, de administración pública, del proyecto CRISP, y en ese proyecto nos unimos de una manera transdisciplinaria para poder entender la aceptación o la implementación de microredes comunitarias en Puerto Rico. Un proyecto que terminó desafortunadamente con María, pero una de las cosas que aprendimos particularmente de esa pregunta de las personas viejas es que a veces no tiene que ver con que crean o no en la energía renovable. Es que hay unas cosas que hay que hacer a nivel de política pública y a nivel del trabajo comunitario, ¿verdad?, de cómo trabajamos con esto a nivel comunitario, porque, por ejemplo, muchas de las personas viejas de comunidades donde nosotros trabajamos nos decían, sí, yo creo que es importante tener placas solares, pero sin embargo decían, pero yo tengo 75 años, yo no tengo el tiempo ni tengo el dinero en este momento para poder financiar ese tipo de equipo para lo que a mí me queda de vida, ¿verdad? Así que es interesante porque a veces pensamos que el factor generacional tiene que ver con que están anticuados o no necesariamente piensan de la misma manera que nosotros, y esa no necesariamente fue la experiencia nuestra en las investigaciones, sino que tuvo que ver más con una cuestión práctica, económica, de política pública. Genial, muchas gracias por la respuesta. Porque ahora que soy madre, y me gusta mucho la parte, la utilización de la palabra abuelos, porque creo que eso es clave. Nosotros vivimos en una casa que está con energía solar, también tenemos una turbina de viento, y mis hijas se van a criar viendo eso como la normalidad. Creo que también el hecho de que aprendan, de que la nueva generación aprenda